de Río Negro ha seguido trabajando en esta cuarentena muchísimo con los deportistas, tanto a aquellos que son amateurs como los deportistas federados y seleccionados para las distintas selecciones de Río Negro y también la selección argentina. Estamos en contacto con el doctor Pablo Cosarín porque en estas últimas horas se ha lanzado una encuesta para saber cuál es el estado después de esta larguísima cuarentena de nuestros deportistas rionegrinos. Pablo, ¿cómo estás? Buen mediodía, un placer saludarte. ¿Cómo estás, Belén? Buen día. Bueno, consultarte sobre todo en principio de qué se trata esta encuesta que han lanzado en estas últimas horas y a quiénes básicamente está dirigida la misma. Sí, mira, te cuento por ahí el derrotero desde dónde arranca. Nosotros estamos lanzando un área médica específica. Siempre nos conocemos de hace rato de cubrir eventos, pero en la gestión que cabeza Diego Rosati actualmente en la Secretaría de Deportes con la ministra de Turismo Marta Vélez y bueno, nuestra gobernadora Arabela, lo que estamos dándole una preponderancia en la cuestión preventiva de salud a los deportistas de la provincia. Entonces, en esta situación nosotros veníamos planificando, pero bueno, la pandemia fue finalmente algo que también nos descalabró a nosotros también. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es inicialmente, como está en boga esto de las capacitaciones vía Zoom, vía Internet, de diferentes temáticas, nosotros queremos también empezar a capacitar en relación a las cuestiones prevalentes y que nos dicen nuestros deportistas, específicamente recolectar datos de nuestros deportistas y a partir de eso empezar a dar respuestas específicas. Claro. Tenemos varias escuelas en la provincia de iniciación deportiva, tenemos varios clubes, tenemos también atletas becados. Entonces, en diferentes rubros hay diferentes situaciones que se vivieron y que se están viviendo. Entonces, a partir de eso, lo que vamos a hacer es segmentar para tener idea específica de cada uno de esos grupos y también entender que el deporte no es solo la cuestión de la competencia, también hay muchos deportistas que son en la mayoría los recreativos. O sea, vos o yo, si entrenamos y hacemos algún deporte y vivimos en esta provincia, también tenemos que tener una mirada de la Secretaría de Deporte. Claro. Específicamente, la semana que viene, o sea, lanzamos la encuesta previo a lanzar el área médica, pensando en que necesitamos validarnos como área también desde el lado del preguntar. Y vos sabés que en estas primeras 500 encuestas, yo hoy te pasé el número y se multiplicaron, en estas primeras encuestas, ya cumplimos 24 horas de lanzada la encuesta, en estas primeras 500 se generó, nosotros dejamos un espacio abierto al final para que nos cuenten qué, si quieren ahondar en algo, ¿no? Entonces, primero que se sintieron escuchados y eso les hizo bien. Y por otra parte, digamos, que nosotros tomemos decisiones inteligentes basadas en información que construimos, específica de nuestros deportistas, no vamos a buscar información de ningún deportista de Buenos Aires o de ningún deportista del exterior, son rionegrinos los datos que nosotros necesitamos, y en toda la gama, en todos los segmentos posibles de la gente que practica deporte, eso nos va a dar una fortaleza inicial importante. Entonces, bueno, nada, como cuestiones, si querés, te cuento algunos avances, ¿no? Y sí, claro, por supuesto. Bien, en su mayoría, en general, nosotros preguntamos sobre cuestiones nutricionales, cuestiones médicas, cuestiones psicológicas y también de la postura y el quedarse mucho tiempo quieto, ¿no? Frente a una pantalla. Mucha gente es, en la provincia, deportista recreativo, la mayoría. Bien. O sea, nosotros Ellos también participaban de la encuesta, Pablo. Exactamente, nosotros abrimos a esa posibilidad. Entonces, queremos que participen también los deportistas recreativos. Bien. En toda la gama de deporte habido y por haber, incluso si la gente va a un gimnasio y entrena en su gimnasio, también que respondan. Porque, digamos, es parte del jeite que tenemos nosotros en intentar entender y intentar dar respuestas. Perfecto. Por un lado, la mayoría son de esos, recreativos. Por otro lado, hemos encontrado que varias gente se percibió que aumentó de peso y que la composición corporal, que nosotros lo aclaramos como
cantidad de kilos de músculo, de grasa, de hueso y digamos, de los diferentes componentes del cuerpo, se modificaron para peor. Claro. Entonces nosotros poníamos varias opciones y detectamos que muchos dijeron que, después te pasaré los porcentajes, ¿no? Cuando Seguro, esté seguro. analizado. Una gran mayoría con aumento en el peso, y que ese aumento del peso no fue para mejora de la composición, fue para peor. Claro. Eso es una situación a abordar. Después, una pregunta bastante interesante, nosotros esto lo construimos con un equipo interdisciplinario que se está terminando de formar, pero inicialmente tiene a la nutricionista Gianina Montenegro, y después a una psicóloga y una kinesióloga que estamos en plan de contratación y que nos dieron una gran mano, que ni bien salga esa contratación estaremos integrando el equipo completo. Las cuestiones que, digamos, la construcción de estas preguntas, una tuvo que ver con cuánto tiempo se pensaba que estarían nuevamente a tiro para una competencia, ¿no? ¿Cuántas semanas? ¿Cuánto les llevaría Claro, a los entonces, deportistas volver a ponerse en el chip competencia? exactamente. ¿Cuánto creen ellos? ¿Y las ¿No? Que respuestas? después, en la realidad, bien, las respuestas arrancaron desde la mayoría 5 semanas, 4 o 5 semanas, 20 y pico %, y se va incrementando hasta 10 semanas. Bien. O sea, entre 5 y 10 semanas consideran los deportistas, los 500 que contestaron, que estarían de vuelta para competencia. Entonces, también en esto nosotros tomaremos decisiones importantes, o sea, decisiones de necesitamos competir antes de 5 semanas que todos los deportistas estén entrenando, y Y posiblemente claramente no, no. no solo por percepción, sino porque hay trabajos científicos que validan Exacto. que, por ejemplo, cuando uno está, nosotros lo hicimos en la Federación Argentina de Esquí y Andinismo, que fue como cuerpo médico también. Entonces, nosotros, una de las cuestiones que la adaptación del hueso y los tendones, que lleva 42 días, si uno tiene una patología que hay que enyesar, como una fractura, no pensábamos poner competencias antes de esos 42 días una vez que uno vuelve al deporte. Exacto. Entonces, en esta cuestión coincidió con una gran mayoría que opinan que a partir de las 5 semanas, los 42 días serían 6 semanas, pero bueno, no estamos tan lejos, de que recién a partir de ese momento volver a las competencias. No vale con poquito carreteo después de una cuarentena volver a competir porque corremos con el riesgo de lesión. Entonces, esa sería una decisión basada en un dato científico que hemos extraído. Exactamente, Pablo, obviamente que nos encantaría poder seguir hablando muchísimo más. Queríamos lanzar junto con ustedes esta encuesta para que todos aquellos rionegrinos deportistas puedan dejar reflejados sus datos y así ustedes armar una buena base de datos para poder seguir procesando y analizando cada uno de estos datos. El abrazo enorme por este contacto y muchísimas gracias por estar siempre predispuestos, ¿no? Gracias, Belén. Muchas gracias por la nota. Bueno, ahí estaba, ¿no? El doctor Pablo Cosarín, él es uno de los médicos del área de deportes de la provincia de Río Negro, explicándonos un poquito más acerca de esta encuesta. Todos podemos participar, todos aquellos que practiquemos algún deporte, ya sea de forma amateur o de forma recreativa o tal vez un poco más profesional. Lo interesante es poder dejar asentados los diferentes datos para que se procesen y a partir de allí armar diferentes programas deportivos.